Yo soy un arquitecto de oficina. Yo creo que es bueno que les comente eso porque yo no tengo experiencia académica. Yo salí de la universidad y empecé a trabajar y mi labor profesional ha estado siempre ligada al trabajo de oficina. Yo creo que lo que yo les puedo aportar hoy día, lo que puede ser interesante para ustedes, es tener la perspectiva desde una oficina de arquitectura. Estoy seguro que todo va evolucionando. En mi oficina trabaja mucha gente joven, digamos. Yo me doy cuenta que las maneras de trabajo han ido cambiando, pero de todas maneras nuestra experiencia puede ser valiosa en ese sentido. Yo voy a mostrar 2 o 3 obras, dependiendo un poco cómo sea el desarrollo del tiempo. No me quiero extender más allá de la cuenta y después, obviamente, si hay alguna consulta, encantado de responderla. Pero yo puse aquí como 3 o 4 ideas que tienen que ver con el ejercicio, en la experiencia nuestra, de cómo finalmente se puede generar y hacer buena arquitectura. La primera idea es que un buen diseño encarna de manera simple mucha complejidad. Yo creo que nosotros los arquitectos tenemos una vocación muy parecida que los cocineros, en el sentido de que tenemos que generar una gran mezcla de distintas cosas y finalmente de eso hacer un buen resultado. En arquitectura lo interesante es que tenemos problemas muy específicos y muy concretos y muy medibles, pero también tenemos problemas que están en el ámbito de la filosofía, que están en los ámbitos mucho más humanistas y por lo tanto mucho más complejos. Entonces yo creo que la síntesis es una buena herramienta, pero sin que pierda la complejidad. No puede ser la síntesis una caricatura de la realidad, tiene que lograr encarnar esa complejidad. Lo segundo es que los encargos son distintos. Cada encargo tiene preguntas y tiene respuestas distintas. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que ir aprendiendo con la vida es a encontrar cuáles son las preguntas que va a responder este proyecto. No es simple. Hay veces que uno va con las preguntas preconcebidas y por eso salen todos los proyectos iguales, porque son las mismas preguntas que se responden de una u otra manera en uno o en otro terreno. Yo creo que buscar asertivamente cuáles son las preguntas que van a iluminar cada proyecto es algo relevante en la experiencia arquitectónica. Yo creo que también hay una mezcla, como veíamos al principio, de ser riguroso en el oficio, que eso significa manejar algunas disciplinas, ¿no es cierto?, dedicar horas de trabajo a las cosas, ¿no es cierto?, el sudor de la frente, como se dice, pero por otro lado también hay una dimensión que tiene que ver con la intuición y que es relevante. Ningún proyecto va a ser el resultado de una ecuación absolutamente técnica, digamos. Y finalmente, y yo creo que esto es muy importante, los proyectos deberían partir desde una hoja en blanco. Nosotros estamos muy contaminados por prejuicios, por preguntas, por preimágenes, por una serie de cosas que habitan en nuestra conciencia sin que nosotros tengamos mucha claridad de ello. Y la posibilidad de despojarse de eso y partir desde una hoja en blanco con cada proyecto para ir a buscar las preguntas correctas, creo que es algo importante en el proceso de diseño arquitectónico. Hoy día vamos a ver estas 3 obras, si tenemos tiempo. Chinquihue es un estadio de fútbol de la ciudad de Puerto Montt. Este es un concurso público que llamó el MOP hace muchos años atrás y que tuvimos la suerte de ganarlo, porque en general los concursos son bastante lotería, digamos. Pero yo lo traje porque como aquí estamos hablando de obras y de proyectos que tienen que ver con la ciudad, este es un proyecto muy identitario para la ciudad de Puerto Montt. Nosotros nos dimos cuenta de que en la gestión del proyecto, para la ciudad este era un hito importante, como para cualquier ciudad de Chile, tener un estadio propio que tenga una particularidad, que los represente, es algo muy valioso. Entonces nosotros definimos básicamente 3 ideas que son las que están aquí presentes. La primera tiene que ver con una propuesta geométrica arquitectónica. A nosotros se nos pedía, dentro de las bases del proyecto, que el estadio mirara hacia el canal, que no perdiera ese sentido que tiene como de anfiteatro sobre el canal.
en base a ese cuestionamiento, a esa pregunta, no se podía hacer un estadio tradicional con platea a los ambos lados y de alguna manera horizontal, como son prácticamente todos los estadios, sino que había que ser un estadio que era asimétrico, que tenía una tribuna que podríamos llamar Pacífico, pero no tenía la tribuna Andes, por decirlo, por hacer el paralelo con el Estadio Nacional. Y para buscar una manera limpia de hacer eso, definimos que podíamos hacer rotar y girar en sí mismo un mismo elemento que fuera cubierta y que fuera muro, digamos, y que ese gesto fuese el que fuera cambiando la geometría del proyecto. Está el modo constructivo y está la identidad de la ciudad muy asociada con la pesca, es un Puerto Montt, ¿no es cierto?, y con el trabajo del salmón en ese momento. Voy a tomar un poquito de café. Este es el elemento que yo les comentaba, que en el fondo lo que estamos haciendo es que un mismo elemento va rotando en sí mismo y que fue dando la naturaleza de la geometría que tiene el proyecto. Este es un corte tipo, ¿no es cierto?, donde está la cubierta que recibe el agua de la lluvia, ¿no es cierto?, y la espalda lateral que protege del viento. Esta es una ciudad, y como es puerto y mar, tiene mucho viento, que era un elemento fundamental. Entonces nosotros, esta que es una cercha que es metálica, que es una estructura que se diseña en AutoCAD, que tiene una geometría absolutamente definida, ¿no es cierto?, fuimos generando una secuencia de cerchas que en la continuidad y en el giro daba esta forma bastante suelta. Hay que decir que esto lo pudimos hacer gracias a que pudimos modelar en AutoCAD todo este proceso, porque si no, la verdad que intuitivamente no nos resultaba que se produjera una buena continuidad entre todos los elementos. Entonces, ahí se va viendo el giro del mismo elemento, ¿no es cierto?, que va permitiendo este desarrollo. Estos son los primeros modelos, yo creo que estos están en SketchUp, no en AutoCAD, pero donde se ve, por ejemplo, que esto aquí va girando, ¿no es cierto?, y vuelve a tomar el ángulo y va cambiando en distintos sectores del proyecto. Es un principio muy simple, pero que geométricamente quedó muy bien. Después lo vamos a ver en las fotos. Lo segundo es que, como dice su nombre, Puerto Montt es una ciudad que está íntimamente relacionada con el mar, ¿no es cierto?, y con las embarcaciones. Por lo tanto, nosotros buscamos, en el contexto del concurso y de alguna manera en el contexto de buscar una identidad entre el estadio y la ciudad, estudiamos de cómo se construyen los botes, que es una artesanía que está muy viva ahí, ¿no es cierto?, y nos dimos cuenta de que era totalmente factible usar este mismo principio, ¿no es cierto?, de cómo estructurar esta cercha y este revestimiento en el estadio. La cubierta y la envolvente del estadio está en la lógica constructiva de un bote, con su costillar, sus cuadernas y su planchaje, que son como los tres elementos centrales de la construcción de los botes. Que es más o menos lo que se empieza a entender acá, digamos, en esa misma analogía, ¿no es cierto? Las cuadernas, ¿no es cierto?, el costillar, que vendría a ser la estructura metálica principal. Y finalmente nosotros buscamos un elemento que fuera característico, ¿no es cierto?, que tenía que ver con el pez en este momento, ¿no es cierto?, para generar un revestimiento, ¿no es cierto?, un colorido del estadio. Entonces, finalmente, yo diría que son esos tres elementos, ¿no es cierto?, el elemento de la geometría del proyecto, el elemento de buscar la analogía constructiva con los botes y el elemento de buscar una textura y un colorido que tuviera que ver con la identidad de Puerto Montt, la que dio el resultado, ¿no es cierto?, final del estadio. Estos son los renders del concurso, ¿no es cierto?, y estas ya son fotos del proyecto. Lamentablemente, por un problema, yo diría que más bien de orden político, no se pudieron poner las butacas blancas con naranja, que era lo que nosotros habíamos pedido, porque no se quiso asociar demasiado a la industria del salmón, la identidad de la ciudad, cosa que nosotros consideramos que era bastante más razonable, y nosotros no elegimos el color de las butacas, lo eligieron allá, digamos, pero ya son cosas que se escapan al proceso de diseño nuestro. Pero este es el resultado final de una obra que tuvo, hay que decir que los proyectos del MOP, este concurso, cruzaba dos variables relevantes. Una, la propuesta arquitectónica, que le daba una ponderación alta, y segundo,
la propuesta económica, cuánto costaba el estadio, y que también le daba una ponderación importante. Por lo tanto, este estadio tenía que ser bueno y barato. Y en este caso así fue. Este es un estadio que quedó dentro del presupuesto, un estadio relativamente pequeño, pero simplemente con un gesto que más bien el valor agregado que nosotros pudimos darle estuvo en diseñar bien el edificio, más que en gastar lucas en revestirlo de una manera cara o no sé qué. Hay que decir que en este momento las maestranzas de fierro, tú le mandas el archivo de AutoCAD y ellos plotean, cortan sus estructuras metálicas con la geometría que están en los archivos de AutoCAD. Por lo tanto, no es difícil hacer una geometría compleja, porque el fierro se vende por kilo, no te lo cobran por metro lineal de corte, ni por complejidad de corte. Entonces, en el fondo, generar una estructura metálica compleja tiene mucho que ver con la dedicación que uno le ponga como arquitecto y no con los costos que va a tener después la obra. Por lo tanto, pensamos de que fue una buena fórmula para resolver este tema, ¿no es cierto? Aquí tengo varias fotos, aquí se ve un poco el objetivo, que era darle al canal y a la isla también su contexto, que es una cosa única en un estadio del mundo, digamos, un estadio tan asimétrico, y la vista del canal, ¿no es cierto?, donde todo el mundo lo reconoce. Hay que decir que es un estadio que la gente le tiene cariño en Puerto Montt, ha sido importante. Aquí se ve un poco la geometría de los planos, ¿no es cierto? El terreno tenía una pendiente hacia el canal, se ve que son planos que tienen una complejidad, pero que es exclusivamente geométrica, no hay otro tipo de dificultad, porque finalmente la construcción de esto es una construcción bastante sencilla. Aquí tenemos algunas fotos nocturnas, ¿no es cierto?, de las graderías centrales. Esto es solo el área donde hay servicio, ¿no es cierto?, del edificio, y distintos cortes donde se va viendo cómo el terreno va cambiando y cómo la geometría de arriba va cambiando. Cada cercha tiene una geometría levemente distinta, están empotradas en unos pilares de hormigón armado, que esos son regulares, ¿no es cierto?, y cada una de esas cerchas va generando ese movimiento que tiene el estadio. En términos generales, yo creo que lo interesante de este proyecto desde el punto de vista urbano, porque si bien no está en el corazón de la ciudad, como en general los estadios nunca están, sí fue una búsqueda de tomar la identidad de la ciudad y de tratar de plasmarla para que la ciudad lo sintiera propio y no simplemente como un estadio más de Chile. Hay que decir que es un estadio que se ha sacado hartos premios desde el punto de vista de diseño. Y en ese sentido, para la ciudad y para nosotros como oficina, ha sido un proyecto que nos ha generado muchas satisfacciones. Ese es el estadio Chinquihue. No sé cuánto me demoré, pero creo que menos de 15 minutos. El GAM es un proyecto que podríamos hablar mucho rato. Todos conocen el GAM. Me imagino que todos han ido más de alguna vez. Es un lugar que está en el corazón de Santiago y que tiene varias particularidades. Primero, aquí son todos jóvenes. Este es un edificio que tiene una carga simbólica en la historia reciente de este país muy, muy grande. Porque es un edificio que tiene prácticamente 45 años de antigüedad, que es nada en la ciudad de Santiago, está lleno de edificios que tienen mucho más años, pero que ha estado en el corazón de la ciudad, no solamente desde el punto de vista físico, sino que también desde el punto de vista simbólico, en varias oportunidades. Este fue un edificio que hizo el presidente Allende el año 71, se partió con este edificio porque se iba a hacer una reunión de la ONU muy importante aquí en Chile que se llama la UNTAD 3. En ese momento Allende quería demostrarle al mundo y al país, estaba partiendo este proceso tan cargado de significado, ¿no es cierto? Quería demostrarle que los chilenos eran capaces, ¿no es cierto?, de hacer un gran proyecto en un muy poco tiempo, porque este edificio se demoró menos de un año entre que partió y terminó su construcción. Hay que decir de que, por ejemplo, todos los profesionales que trabajaron ganaban un honorario igual. Los obreros, los ingenieros, los arquitectos, se cobraba por hora y tenían un honorario igual. Todas las obras de arte que existieron en el edificio fueron donadas por los artistas. Hay obras de un valor gigantesco que todavía se mantienen, otras se perdieron. Pero yo quiero mostrar, digamos, que este edificio
era de alguna manera una especie de bandera de lucha del hombre nuevo, ¿no es cierto?, de la propuesta que tenía Salvador Allende en ese minuto para Chile. Se construyó muy rápidamente, nosotros tuvimos varias veces reunión con los arquitectos originales, ¿no es cierto?, porque el concurso a que nosotros fuimos convocados era para hacer una remodelación después del incendio, y ellos nos contaban que la manera de por qué era el edificio así, es que ellos primero se habían dado cuenta que tenían que hacer estos pilares de hormigón y hacer un techo, porque no sabían todavía qué es lo que iba a haber adentro del edificio. Entonces hicieron como la envolvente primero y después, con un poco más de tiempo, de semana o meses, pudieron ir definiendo qué es lo que pasaba debajo de este techo. Esa es la razón por la cual tiene este edificio. Ahí son fotos históricas bajadas de internet, ¿no es cierto? Ahí Allende haciendo una visita por la Alameda, ¿no es cierto? Esto lamentablemente se perdió, era una escultura que explicaba de cómo había sido gestado el edificio, ¿no es cierto? Estos fueron los tijerales que Allende cerró la moneda y tuvo la habilidad de invitar a todos los obreros y a todos los profesionales, pero con señora, cosa que en los tijerales es poco habitual, y de esa manera evitó que todo el mundo terminara guasqueado y curado como ocurre normalmente en los tijerales. Entonces, todo el mundo se portó muy bien, cerraron la Alameda, pero es para mostrar un poco la importancia que tenía este edificio en ese contexto. Ahí ya está el edificio en funcionamiento, vinieron las delegaciones internacionales, el edificio operó durante un mes y medio prácticamente, ¿no es cierto? Se llevó con mucho éxito esta reunión donde el edificio se construyó en 270 días, cosa que es absolutamente un récord absoluto. Y la verdad que fue un edificio que simbólicamente tomó un rol muy importante durante el gobierno de Salvador Allende. Como todos saben, vino el golpe militar, ¿no es cierto? Y como la moneda quedó destruida después del bombardeo, se decidió usar este mismo edificio, que se le cambió el nombre a Diego Portales, ¿no es cierto?, como sede de gobierno, que de alguna manera es como casi esquizofrénico porque se fue de un espectro al otro lado del espectro político en muy poco tiempo, en un momento en que el país y el mundo estaba totalmente polarizado desde el punto de vista político. Entonces, este edificio que tiene 44 años fue inicialmente el edificio de la UNTA 3 y bandera del gobierno de Salvador Allende. Posteriormente, y por muy pocos meses, alcanzó a funcionar como Centro Cultural Gabriela Mistral, que fue un lugar muy cool, había un casino muy famoso donde iba todo el mundo a almorzar, y en ese momento alcanzó a funcionar muy pocas veces. Vino el golpe, se transformó en la sede de la Junta Militar, posteriormente fue el Ministerio de Defensa, posteriormente fue el Centro de Convenciones del Gobierno, y finalmente fue el GAM. O sea, en un edificio que tiene una corta edad, ha tenido un rol protagónico en la historia de Santiago y en la historia de este país. Eso es muy interesante porque es un edificio que era poco querido. La verdad que hasta hace pocos años uno hablaba de este edificio y a los de derecha le caía mal y a los de izquierda también les caía mal. Todos lo encontraban horrible y la verdad que era un edificio como que no tenía una buena recepción en Santiago. Además tiene un emplazamiento muy grande sobre la Alameda, por lo tanto era un edificio que no cumplía muy bien muchos aspectos necesarios, digamos. El edificio se quema en marzo, nosotros siempre en la oficina pensamos que era tanta la tensión que tenía guardado, tanta cosa que estaba en ese edificio que en algún minuto hizo chispa y esto se quemó, porque la verdad que la carga simbólica del edificio era y es todavía muy potente. Historia reciente de este país. Es un edificio que tiene un emplazamiento que prácticamente abarca una manzana completa en uno de los barrios más consolidados de la ciudad de Santiago, ¿no es cierto?, que está el barrio cultural, la Plaza Italia, ¿no es cierto?, el museo y el cerro, el parque forestal, la Alameda, etcétera, etcétera, con un entorno absolutamente único. Esto que finalmente fue un edificio que tenía una escala que no conversaba con el barrio, porque eso es efectivo, ¿no es cierto? Nosotros nos dimos cuenta que lo que generaba el edificio era una barrera entre la Alameda y todo lo que pasaba al interior del barrio, porque era como un gran segmento, ¿no es cierto?, estacionado a un costado de la Alameda. Nuestra primera idea, que yo creo que fue la idea que logró que ganáramos el concurso, hay que decir que este concurso
yo trabajé y seguimos asociados con la oficina lateral, que es Cristian Yutronic y Sebastián Barahona. Ellos no es que hayan trabajado conmigo, sino que trabajamos en forma totalmente asociada y horizontal, digamos. Y bueno, y cada vez que yo hablo del GAM, hago esa aclaración porque muchas veces sale solamente el nombre mío, que es una gran injusticia porque es un proyecto que lo hicimos entre dos oficinas. Pero el primer concepto, ¿no es cierto?, es que al interrumpir el edificio, que era un solo segmento que bloqueaba, ¿no es cierto?, en generar edificios aislados, aparecía el potencial de las plazas interiores y aparecía el potencial de la permeabilidad y de la apertura. Entonces, finalmente, la idea de esta mole, que era el edificio original, se transformó en una secuencia de edificios comunicados por estas plazas, ¿no es cierto?, que se abrían, ¿no es cierto?, que inhibían el sesgo que tenía el edificio, que era un edificio totalmente hermético, ¿no es cierto? La idea del proyecto original, ¿no es cierto?, es que toda la manzana, con todas sus salidas, finalmente se conecta con los barrios y se abre. Esto hace que el barrio interior, cultural, ¿no es cierto?, de Las Tarrias, el interior, tenga una proyección y tenga una vitrina hacia la Alameda, pero también permite que desde la Alameda hacia el interior se pueda acceder. Además, aumenta la superficie de este barrio cultural y por lo tanto genera dinámicas muy interesantes. Yo creo que el gran, así si me preguntaran, una característica que me parece relevante de este edificio son los espacios vacíos. O sea, nosotros los arquitectos trabajamos con el lleno y con el vacío. Yo creo que aquí las plazas, los espacios que están abiertos, es el gran punto que hizo que este edificio fuera tan exitoso como experiencia urbana. Nosotros nos dimos cuenta de que este edificio, que estaba tan cargado de elementos negativos, ¿no es cierto?, fue un edificio que fue usado como prisión, digamos, en los subterráneos. Fue un edificio que además no se podía acceder. Normalmente estaba enrejado, fue después Ministerio de Defensa y uno no se podía acercar al edificio. Teníamos que buscar una manera de reconciliar el edificio con la ciudad de Santiago y con la historia de los chilenos comunes y corrientes, como somos nosotros, digamos. Y ahí aparecieron estos dos conceptos que son, yo creo que son los conceptos que atraviesan todo el proyecto, que es la apertura y la transparencia. O sea, teníamos que entender de que el edificio lo teníamos que abrir a la ciudad. No podíamos seguir generando un edificio en que el interior estuviese desconectado del exterior. Y teníamos que generar cuotas de transparencia, ¿no es cierto?, y eso se puede ver en la fachada, se puede ver en el diseño completo, de manera de que lo que iba a ocurrir adentro del edificio, que ahora era un centro cultural, ¿no es cierto?, tuviera una expresión hacia la ciudad y se viera desde la ciudad. ¿Te fijas? Entonces, siempre el edificio está trabajando distintas maneras de apertura, desde una apertura total hasta un cerramiento total, ¿no es cierto?, que lo voy a explicar a continuación, pero ese es como el elemento, yo diría, como más característico del edificio. Este, por ejemplo, es una imagen en que uno podría decir los tres elementos que están destacados son 100% transparentes porque son básicamente vidrio. Después hay un segundo elemento que está ponderando qué mostrar y qué no mostrar desde el interior, ¿no es cierto?, que son estas láminas de acero cortén que están perforadas con distintos diseños y en su combinación se hace que sean más transparentes o menos transparentes, como se muestra en esa gráfica. Y finalmente, y eso es muy importante, este es un edificio para las artes escénicas y las artes escénicas requieren de recintos como este, que son totalmente desvinculados de lo que pasa afuera, porque uno necesita oscuridad, necesita alejarse del contexto exterior, justamente para que en el interior de ese recinto aparezca la fantasía o lo que vaya a aparecer. Entonces, está siempre este diálogo entre la transparencia total, ¿no es cierto?, la opacidad total, ¿no es cierto?, y esta piel que va dejando y no dejando ver dependiendo de distintas circunstancias. Entonces, eso yo diría que son como ideas bien claras. Nosotros con Hunter Douglas desarrollamos esta plancha que después se ha hecho bien famosa, digamos, y lo que hicimos fue simplemente en una cuadrícula totalmente regular ir modificando el diámetro de las perforaciones, porque ellos tenían 4 o 5 perforaciones posibles y en base a esa combinación diseñamos 10 planchas distintas
que cumplían distintos roles, y en la combinación de esas planchas se fue generando esta textura que es la que va permitiendo que se vaya transparentando y opacificando. Siempre sin perder la identidad del proyecto original. Nosotros no quisimos disfrazar este edificio de otro edificio. Pensamos de que en Chile tenemos poco patrimonio y por bueno o malo que sean los recuerdos de ese patrimonio, creemos que es valioso. Las cosas buenas y las cosas malas hay que tenerlas un poco a la vista, en la memoria, digamos. Y nosotros no quisimos transformar el edificio, no quisimos transformarlo en otra cosa. Quisimos de alguna manera actualizarlo y poner el edificio original, pero transformado, abierto, transparente y amable, transformado ahora en un lugar que congrega a la gente en vez de que la aleja. Yo diría que esos son básicamente como las ideas principales. Es un edificio que tiene una característica muy especial, porque tiene muchas tipologías de espacios distintos, aunque sean muy chicas. Hay salas para danza, hay salas para música, hay salas para teatro, hay salas de grabación, hay biblioteca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada uno de los recintos requiere de distintas especialidades y de distintas características acústicas, lumínicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un edificio que tiene una gran diversidad. Por lo tanto, aquí trabajaron 35 oficinas de especialidades distintas a la nuestra, porque aquí había acústica asistida, electroacústica, acústica mecánica, por ejemplo, que son distintas especialidades que tenían que estar presentes acá. Y ahí uno puede ver un repertorio de distintas espacialidades, de distintos lugares que se producen, que cada uno en sí mismo tiene tienen grandes diferencias. El concepto general siempre fue poner en el nivel de la calle los recintos y los espacios de uso más masivos, de manera que los accesos y todo fueran siempre a nivel de calle, y en los niveles superiores los lugares más de destino, como puede ser la biblioteca o como puede ser una sala de ensayo, que ya no son para el público masivo, con sus plazas interiores. Bueno, más cantidad de recintos. Esto es bien interesante porque aquí también usamos una estructura metálica, ¿no es cierto?, donde invertimos el cristal. Normalmente uno lo pone afuera de la estructura metálica, ¿no es cierto?, y en este caso invertimos en este tramo, ¿no es cierto?, mantuvimos la estructura metálica como eje del revestimiento, generamos una estructura metálica secundaria que es la que va revestida y es la que va tomando estos ángulos que van uniendo las piezas, e incorporamos el cristal al lado interior del tabique. Son elementos de diseño que en el fondo están ahí, que uno no los nota, pero que finalmente van generando este buen resultado, ¿no es cierto?, de que las cosas al interior se ven bien pensadas y bien diseñadas. Este es un edificio que tuvo miles y miles de planos, miles y miles de documentos donde trabajó muchísima gente, ¿no es cierto? Y bueno, aquí hay algunas fotos que son interesantes como registro, porque son fotos durante la época de construcción del edificio. Esta, por ejemplo, es la sala de música, que era una sala antiguamente de conferencia. Nosotros la transformamos en una sala de conciertos. Ahí está la estructura metálica, ahí ya están los revestimientos de madera ya más instalados con toda la geometría. Toda la geometría de esta sala está diseñada para una situación acústica de música de cámara que requiere una reverberancia. Es un trabajo sumamente complejo. Trabajamos con un acústico especial que tuvimos que hacer muchas veces pruebas. Los ángulos de la madera no son al azar, sino que tienen una disposición geométrica que está diseñada para generar esta reverberancia de 1,2 segundos, que era lo que se le pedía a la sala. Este es el resultado final de la sala, ¿no es cierto?, que finalmente se ha usado mucho menos de música de cámara de lo que se suponía, pues se ha usado más para otras cosas también, digamos, porque el GAM tiene una demanda gigantesca. Esta es una sala, por ejemplo, que se diseñó para la danza. Originalmente, esta es la sala. Esto fue lo que nosotros recibimos con sus muros, cielo y con el piso inclinado, y nosotros, digamos, adaptamos, tuvimos que achicar, agrandar el escenario, achicar la platea, ¿no es cierto?, y buscar la geometría y la materialidad necesaria para generar esta sala que estaba diseñada para la danza. Y bueno, el edificio en relación al barrio, ¿no es cierto?, que buscaba, por un lado,
recuperar un poquito de la escala interior del barrio que el edificio original, a nuestro juicio, no la tenía. Aquí hay fotos de la construcción, ¿no es cierto? Detalles de la escalera, ¿no es cierto? Que son elementos como muy escultóricos que estaban presentes en el edificio que nosotros los quisimos realzar, ¿no es cierto? Los detalles de los revestimientos que ya los comentamos, las esculturas, ¿no es cierto? Que las reubicamos y le dimos un contexto nuevo a muchas de estas esculturas que sí estaban presentes en el edificio, ¿no es cierto? Y los distintos recintos que tiene el GAM, que es una gran cantidad, ¿no es cierto?, de recintos diferentes, como ustedes pueden ver, digamos. Las lucarnas de los patios, escaleras interiores, estas son las oficinas interiores donde opera, esa es la biblioteca antes que se entregara, ¿no es cierto?, con la propuesta de cómo se iba a desarrollar, las salas de danza que dan directamente hacia la Alameda. Esta es un estudio de música donde se puede grabar música, oficinas nuevamente interiores del GAM y bueno, las salas de exposiciones donde se han hecho muchos montajes. Al igual que los Tijerales, este edificio se inauguró con pompa, ¿no es cierto? Se paró la Alameda, se hizo un concierto, se usó la plaza justamente hacia el público y se hizo un proyecto de iluminación precioso para generar la inauguración de esta primera etapa. Y el edificio, que inicialmente había sido un encargo de un concurso en que el Consejo Nacional de la Cultura había puesto unas bases, tomó vida. Que distinto, o sea, el edificio toma vida es como una persona. Nosotros no sabíamos mucho qué iba a pasar con este edificio. De hecho, mucha gente nos decía, oye, están construyendo un elefante blanco, están locos, esta cuestión va a ser un fracaso, va a ser un escándalo, se están gastando lucas en cosas que no tienen ningún sentido. Y resulta que pasó todo lo contrario. Es un edificio que está lleno de vida, lleno de actividades no abasto, digamos, de su y se fue generando la identidad del GAM, porque ahora cuando yo digo GAM, todos tienen en la cabeza o en alguna parte de la conciencia, ¿no es cierto?, una idea de lo que es el GAM. El GAM, cuando nosotros hicimos el proyecto, no existía, no teníamos la experiencia del GAM. Por lo tanto, la segunda etapa, que fue la etapa que estamos construyendo en este momento, nosotros logramos que el Estado se diera cuenta que no la podíamos construir exactamente igual como ya estaba diseñada en el desarrollo completo del edificio, sino que había que ajustarla y hacerle un rediseño. Justamente porque ahora ya teníamos la experiencia, ya había una identidad y ya había un cliente de alguna manera que nos podía entregar la información necesaria para entender el edificio. Entonces, la segunda etapa es parte integrante del edificio, no es que sea un segundo edificio, es el mismo edificio. Encarna la identidad GAM, que básicamente uno la podría definir en dos conceptos, flexibilidad y heterogeneidad. O sea, este es un edificio que culturalmente ya se consolidó como un lugar de los pocos que hay en Santiago, donde todo el mundo se siente cómodo. Todo el mundo se siente cómodo. Eso pasa en muy pocos lugares en la ciudad de Santiago. Y eso yo creo que es uno de los grandes logros que ha tenido el edificio y la gestión que se ha hecho ahí. Y finalmente entender de que la gran sala de arte escénico que esta ciudad se merece y este país se merece hace muchas décadas es el corazón de este proyecto. El Teatro Municipal se hizo el año 1850 y algo, 54. La ciudad de Santiago tenía 400.000 habitantes. Desde el año 1850 a la fecha no se ha hecho otra sala con la dimensión y con la relevancia de una sala de arte escénico que tuvo el Municipal para Santiago. Esta, de alguna manera, viene a llenar ese vacío de infraestructura cultural espantoso que se nos ha acumulado en este país durante tantos años. Es una sala que va a tener una serie de prestaciones técnicas que supera al Municipal, no porque esté echando una competencia con el Municipal, porque el Municipal tiene un segmento y un espléndido teatro, pero esto justamente con el tema de la identidad nosotros nos dimos cuenta de que no era una sala de ópera, no es una sala de conciertos, sino que es una sala que tiene que cumplir otras características que eran relevantes, ¿no es cierto? Estos son modelos del proyecto con ciertos elementos que no voy a entrar en detalle, digamos, pero bueno, este era el terreno que quedaba a continuación, ¿no es cierto?, donde se generan las obras del GAM. Toda la gran sala va puesta acá, aquí es donde va la plaza, que es una plaza existente, y se abre esa plaza hacia el interior, que es la que viene a articular finalmente todos los espacios exteriores,
porque hay que decir que la primera etapa del edificio, o sea, ahora cuando está terminada esta segunda etapa se va a entender la verdadera dinámica que se produce entre las plazas. Aquí hay algunos planos, ¿no es cierto?, de fundaciones, etcétera, etcétera, pero este es un render, y me gusta mostrar este render primero porque este render no está desde la Alameda. Normalmente uno los edificios los muestra como desde la esquina, desde el lugar donde va a tener probablemente mayor visibilidad. Este es un lugar existente actualmente, aquí donde está este restaurante, que en este momento está desocupado, y todo este entorno, ¿no es cierto?, para allá está la calle Estados Unidos, es un contexto de plaza que se va a abrir, se mantiene incluso un árbol que hay ahí, ¿no es cierto?, y la plaza se abre y es el edificio nuevo. Nosotros pensamos que estos espacios interiores del Centro Cultural son los más relevantes que tiene el proyecto. Pensamos que la gente aquí en la práctica se ha sentido invitada a entrar y a permanecer, a apropiarse de esos espacios. Yo creo que había una muy buena política al interior del GAM, porque casi lo normal hubiera sido que cuando los cabros se ponían a bailar ahí, hubiera llegado un guardia y le hubiera dicho: ya córranse, cabros, que este lugar no es para bailar. Pasó todo lo contrario, y eso generaba una dinámica urbana espectacular en el centro. Y justamente un centro cultural es eso, es para que la gente se apropie de él, para que lo haga suya y para que pueda expresar su propia naturaleza, digamos. Entonces, estos son algunos renders interior del proyecto que estamos construyendo. La obra gruesa de esta obra yo creo que va a estar probablemente terminada, no sé, en febrero del próximo verano, digamos, ya se va a poder entender cómo es el edificio. Se supone que el edificio debería estar terminado durante el 2017, cosa que no es clara que vaya a suceder, pero esos son los timings. La gran sala es esta, ¿no es cierto? Aquí en estos renders se ve como que fuera un cristal rojo. Llegó a Chile una tecnología que es barata y muy espectacular, que es poder plotear encima de los cristales. Con un sistema en que después se pasan por fuego, digamos, y queda adherida el ploteo sobre esta tinta, queda adherida al cristal. Por lo tanto, lo que va a suceder ahí es una textura, ¿no es cierto?, irregular, que está diseñada, digamos, y que se puede plotear, se diseña en AutoCAD y se plotea en cada uno de los cristales, que va a generar nuevamente un elemento de transparencia y opacidad, porque la sala va generando estos umbrales hacia el interior, ¿no es cierto? Esta es una imagen como más del día. Esta es una imagen desde la esquina, digamos. Este render a mí no me gusta mucho porque eso es un poco distinto de cómo va a quedar. Pero esto, por ejemplo, es desde el hall. Esta sala, cuando esté operativa, el flujo de gente va a entrar por estas puertas, ¿no es cierto?, va a atravesar esta piel y va a circular por detrás de esta piel antes de entrar a la sala, porque las salas de arte escénico requieren de una transición. Aquí uno, cuando entra a esta sala, uno pasa primero por un pasillo un poquitito más protegido, no está con el acceso directamente al gran hall que hay allá. Aquí también tiene que suceder eso, porque la gente baja la voz y empieza a entrar, ¿no es cierto?, en sintonía con lo que va a pasar adentro. La sala está levantada porque aquí abajo, después se lo voy a mostrar, hay un elemento plano, ¿no es cierto?, que permite generar otro tipo de uso para la gran sala. Esta es una imagen interior que tampoco me gusta mucho, porque en realidad los coloridos y todo no son exactamente como están diseñados. Esta sala básicamente es una sala de madera. La madera es una madera gris, como el alerce cuando está mojado por la lluvia después de muchos años en el sur. Esa es más o menos la textura, ¿no es cierto? Y todos estos paneles que están ahí tienen muchos elementos absorbentes, porque esta es una sala que va a estar equipada con un sistema de acústica asistida, que se llama, que va a permitir, ¿no es cierto?, de hacer todo el repertorio de espectáculos que se pueden hacer, y la sala va a sonar bien en todos sus espectáculos porque tiene un sistema de asistencia acústica, digamos. Ahí se ve la sala con público, ¿no es cierto? El escenario baja, tiene una capilla hacia atrás, tiene los hombros laterales, tiene 35 metros de altura el escenario y permite todas las configuraciones posibles. Esta es la configuración de la sala de una manera estándar, ¿no es cierto? Este es el nivel calle, por donde va a entrar la gente y entra a las circulaciones verticales. Pero también la gente puede entrar por este otro nivel, que es el nivel de la Plaza Zócalo, que es la que yo les mostré
inicialmente en los renders. De hecho, eso permite varios elementos desde el punto de vista de la evacuación y de los sistemas de controles de acceso súper interesantes. Como ustedes pueden ver, el escenario tiene las dimensiones que corresponden a un escenario de esta envergadura, la altura necesaria, tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no es cierto? Aquí todos estos son plataformas que suben y bajan, de manera que se pueden cambiar la escenografía, de que puede aparecer o desaparecer gente. Esto se puede guardar aquí atrás, o se puede guardar aquí atrás también, o se puede levantar, porque justamente la idea de esta sala es que tenga un uso intensivo. Como es una sala cara, esta es una sala que va a costar como 80 millones de dólares, la idea es que se le saque el mayor rendimiento. Y la manera de sacarle el mayor rendimiento es equiparla de una manera en que a la hora del almuerzo se puede hacer un concierto de piano, en la tarde se puede hacer una conferencia y en la noche eventualmente una ópera. Y para que eso resulte, es necesario mover todas las partes del edificio y la escenografía de una manera fluida. Entonces, la inversión se rentabiliza y se hace razonable justamente porque la sala se puede operar de una manera mucho más eficiente. Ahora, si ustedes se fijan en este sector de acá, aquí hay un sistema de carros, de butacas, ¿no es cierto? Y también tenemos unas plataformas con unas bodegas, porque la idea es que eso se sumerge, ¿no es cierto? Y esta plataforma que se comunica con la Plaza Zócalo se transforma también en un elemento de cancha. De esa manera la sala puede dar un concierto de rock, por ejemplo, con 3.000 personas. Lo más probable es que la sala tenga el uso más corriente va a ser para hacer espectáculos de música, jepe, por ejemplo, no de música clásica, a eso me refiero. Y porque son espectáculos en que tienen mucha convocatoria, en que la gente va, y justamente para eso son estas salas, digamos. Entonces, la sala está diseñada justamente para que pueda operar y funcionar bien con un concierto de jepe, por ejemplo, o con una ópera o con algún elemento así. Este es simplemente un listado que obviamente aquí no se entiende nada, digamos, pero estas son planillas Excel donde cada una de estas es una partida distinta respecto del tema de las instalaciones que tiene la sala a su interior. Esta es una sala que el equipamiento después de la obra gruesa tiene un valor prácticamente de un 12 o un 15% del valor total de la obra. Los equipamientos de esta sala son extremadamente caros y extremadamente complejos y específicos. Entonces está rigging, está telería, iluminación, audio, video, intercom, etcétera, etcétera, que son algunas de las partidas como va equipada esta gran sala. Aquí nosotros podemos ver el proyecto completo, ¿no es cierto? La plaza a nivel calle, ¿no es cierto?, donde se comunica con las calles interiores. Esto va a servir para hacer ferias, para hacer espectáculos al aire libre. Aquí se puede poner la carpa, por ejemplo, que otras veces se ha puesto aquí abajo, se va a poder poner acá arriba, la carpa del circo, etcétera, etcétera. Y toda esta vinculación entre el interior y el exterior se va a articular de mejor manera, porque en este momento eso está cerrado, y eso está cerrado, y aquí está cerrado. Entonces, eso va a cambiar la dinámica del uso. Aquí uno ve ya un zoom, ¿no es cierto?, de cómo el edificio, entiendo que el nivel 2 ya, ¿no es cierto?, donde se va viendo los distintos niveles. Bueno, aquí hay restaurantes, ¿no es cierto?, hay una serie de elementos de uso técnico. Todo el acceso de los artistas se produce por la esquina, ¿no es cierto? Hay un sistema de los camiones, entran por acá. De hecho, los camiones con container pueden entrar hasta dentro del escenario. Aquí también hay otra área de estacionamiento, porque toda la complejidad operacional es clave. Si uno de estos teatros falla en el sentido de que no se pueda descargar un container, suena el sistema completo. Por lo tanto, son cosas muy relevantes que se estudian con todo detalle. Ese yo diría que es como el área de cobertura del proyecto, ¿no es cierto? Aquí parte desde el nivel -4, que es lo que se está construyendo en este minuto, donde se van viendo los distintos programas, ¿no es cierto?, artistas, equipamiento. Aquí hay pasillos de comunicación que van hacia el edificio existente, ¿no es cierto?, -2. Plaza, claro, aquí está este es el acceso, ¿no es cierto? Esta es la plataforma que tiene aproximadamente 850 metros cuadrados, que la gente puede entrar y salir de ahí directamente hacia la plaza,
¿no es cierto?, servicios de seguridad, el personal GAM, etcétera, etcétera, son los que van a habitar esos edificios. Y aquí el edificio va subiendo, ¿no es cierto?, con todo su programa, que no me voy a detener en eso porque la verdad que es un programa extenso. Ahí se va entendiendo un poco la geometría de la sala, se ve las dimensiones que tiene. O sea, el sector donde entra el público, básicamente, yo diría que es menos de la mitad, bastante menos de la mitad de superficie que todo lo que hay hacia el interior del edificio, ¿no es cierto? Y esos son los niveles, las parrillas, las varas y todos los elementos que va llegando, ¿no es cierto?, hasta el nivel más 33. Este es un edificio que tiene obviamente muchos niveles. Este es un corte como desde la Alameda, ¿no es cierto? Aquí están, estos son los ascensores de los artistas que entran por aquí por la esquina de Namur con la Alameda, ¿no es cierto? Este es uno de los hombros del escenario y este es un poco el corte de la gran sala, ¿no es cierto?, que sobresale del edificio hacia arriba, ¿no es cierto?, y que tiene este sistema de retroiluminación que va a ser un poco, la idea es que cuando esté operativo se va a poder visualizar desde el exterior del edificio. Este es un corte más arquitectónico, aquí arriba hay una sala de ensayos que da hacia la calle Namur, ¿no es cierto?, este es un corte que pasa por el centro, se ve todo el sistema de las plataformas, todo el sistema de los carros y de las distintas graderías donde se va generando todo el volumen de esta gran sala que es la que se está construyendo. Más planos, digamos, que muestran cosas similares. La sala de ensayos por el lado de Namur. Ese es hacia el interior del barrio, ¿no es cierto? A este lado de acá está la Alameda. La boca del escenario, que es esa. Yo diría que eso son en este momento la 1:25. Yo creo que si quieren nos detenemos acá y no sé si hay alguna pregunta o seguimos con el Deloitte. ¿Seguimos con Deloitte? Bueno. Bueno, eso fue el GAM. Ahora les voy a mostrar un proyecto que yo creo que lo más interesante que tiene es el proceso de diseño, que yo se los voy a explicar acá. Es un edificio de un corporativo. En Chile hay bien pocos edificios corporativos. Normalmente se hacen los edificios y después llega alguien y los compra o los usa o los arrienda. En este caso fue un encargo, este no fue concurso, fue un encargo para hacer un edificio a una multinacional que se llama Deloitte. Deloitte es una empresa mundial canadiense que tiene miles tengo el dato ahí, de gente que trabaja ahí y muchos edificios a lo largo de todo el mundo, y tiene ciertos parámetros que son bien relevantes y ellos querían, al instalarse en Chile con un edificio corporativo, proyectar y dar a conocer su identidad en la ciudad. Por eso lo incorporé, porque creo que si bien es un proyecto como edificio único que está en una esquina, ahí en Nueva Las Condes, sí es un proyecto que buscó generar una identidad y una presencia específica. Entonces, bueno, Deloitte, aquí es una empresa gigantesca, ¿no es cierto? Está en 150 países, 182.000 profesionales trabajan, etcétera, etcétera. Como ven, es una de las empresas grandes que existen. Entonces, Deloitte nos dijo, necesitamos una imagen corporativa que proyectar en el edificio. Lo primero es que este es un edificio el primer edificio en Chile, no sé si en Latinoamérica, que midió su huella de carbono, y es un edificio que está certificado con certificación LEED. Y la certificación LEED, independiente si la certificación concreta es valiosa o no es valiosa, sí arroja herramientas de trabajo y de diseño muy interesantes, ¿no es cierto?, en que la selección de los materiales, el desarrollo sostenible del sitio, la eficiencia energética, el ahorro del agua y la calidad medioambiental en su interior, que yo le doy mucha importancia a ese color celeste, fueron elementos que a nosotros nos ayudaron mucho a pensar el edificio. Deloitte es una empresa que junta distintos tipos de profesionales que tienen muchas áreas distintas y que la gracia que tiene, ¿no es cierto?, es que de alguna manera está en muchos tipos de asesorías, tanto financieras como legales, como corporativas, como de retail, etcétera, etcétera. Ellos son, en general, asesores de terceros. Por lo tanto, a ellos lo que les interesaba era decir, mira, nosotros somos una empresa que no somos de una mirada,
tenemos muchas miradas, tenemos muchos países, estamos muy bien conectados, por lo tanto la idea de muchas visiones, que fue un poco la frase que nos dieron nosotros, para nosotros fue como bien central. Nosotros, una de las ideas es que vimos que los focos antiguos, que ustedes a lo mejor lo deben conocer, los autos antiguos tenían lo que se llamaba el silvín, que correspondía a una ampolleta, tenía un cristal, y ese cristal estaba corrugado, estaba plegado. Y esa geometría del cristal era justamente el que permitía que la luz desde el interior se proyectara en distintos ángulos. O sea, la apertura del silvín la generaba la geometría del cristal. Entonces, esa idea para nosotros fue súper atractiva porque pensamos que por ahí había una cierta analogía formal con la posibilidad de un edificio. Nosotros dijimos, bueno, el edificio Deloitte, muchas visiones, muchas miradas, nos pareció bien esto de generar ángulos distintos que miran hacia distintos lugares de una manera unitaria. Y como se ve, aquí hay un primer concepto de por qué la fachada de este edificio tiene estos elementos plegados, ¿no es cierto?, que realmente cuando uno se para al interior de ellos, uno no tiene la vista frontal normalmente de un edificio, sino que uno puede mirar la calle hacia arriba y hacia abajo, que es bastante interesante y curioso lo que pasa. Este edificio está emplazado, ¿no es cierto?, en Nueva Las Condes, allá está Kennedy, este es el Parque Araucano, es el Parque Arauco, ¿no es cierto?, y este es Nueva Las Condes, ¿no es cierto?, en un barrio que netamente es un barrio de oficinas institucionales, crecientemente se ha ido transformando en un barrio cada vez más así. Aquí tenemos el edificio, ¿no es cierto?, en el contexto de su barrio, digamos, que está rodeado por edificios nuevos y que va a seguir estando rodeado por mayor cantidad de edificios. Está en la intersección de Rosario Norte con Cerro El Plomo, ¿no es cierto?, y es un edificio que tiene básicamente dos elementos, ¿no es cierto?, a nosotros nos pidieron que generáramos una planta muy grande, porque ellos les prefirieron un edificio más bajo y con plantas más grandes que un edificio más flaco y más alto, y un centro de excelencia que es un lugar donde ellos dan conferencias, etcétera, etcétera. Es un edificio que tiene 16 pisos más uno técnico, ¿no es cierto?, y que como muchas veces su partido estructural queda muy definido por los estacionamientos, porque los edificios se apoyan y esos apoyos tienen que ir verticales hacia abajo, y de abajo los edificios uno estaciona los autos y los autos tienen ciertas dimensiones para circular. Por lo tanto, un edificio nunca puede olvidar su placa de estacionamiento. Muchas veces los edificios quedan muy condicionados, entre más bajos sean los edificios, quedan más condicionados arquitectónicamente por este tipo de elementos que yo creo que es bueno saberlo. Un gran nivel zócalo con jardines laterales, ¿no es cierto? Primer piso, como nosotros nos dimos cuenta que no iba a ser un edificio espectacular por la altura, porque era un edificio más o menos bajo, sí tenía una característica que era la longitud. Entonces, su lobby, su hall de acceso, ¿no es cierto?, esta es la esquina de Rosario Norte con Cerro El Plomo, y tiene otra entrada al Centro de Excelencia que está acá. Entonces dijimos, bueno, hagamos una gran calle interior, ¿no es cierto?, en el primer piso, que cuando tú entres te des cuenta de la dimensión de este edificio en la horizontal más que en la vertical. Fue como de alguna manera sacarle el partido, ¿no es cierto?, a la condición que no habían pedido. La terraza del tercer piso y la planta del piso tipo, que es una planta muy estándar, ¿no es cierto?, donde tenemos los núcleos de baños, ¿no es cierto?, y los núcleos de circulaciones verticales. Nosotros hicimos una cosa que es retirar el pilar de la esquina, ¿no es cierto?, porque el famoso corner office que se llama, que es la oficina de la esquina, cuando está invadida por un pilar, liquida la vista de la esquina. Y es una oficina que para los gringos, en general, en el mundo de la oficina, es muy apreciada. Entonces, nosotros diseñamos la estructura de una manera tal para que estas oficinas normalmente son salas de reuniones o cosas así, no exista esa intromisión del pilar. Ahora, este edificio, uno de los requerimientos que quería hacer era de sustentabilidad desde todo punto de vista. Sustentable significa que tiene un buen argumento detrás, no significa que se riegue poco. La arquitectura debería ser sustentable en todos sus parámetros. No es solamente un concepto ecológico sustentable. Sustentable significa que tiene sustento, que tiene una base. Entonces, un poco la idea de aquí fue decir, bueno, si nosotros vamos a hacer un edificio que Deloitte le interesa que muestre eficiencia energética, que muestre todos estos parámetros,
hagamos que eso se vea y hagámoslo muy eficiente. El edificio tiene una ubicación que normalmente nunca corresponde con los puntos cardinales, sino que está levemente cruzado. Nosotros lo que hicimos para empezar a estudiar el tema energético del edificio fue hacer un modelo en el cual emplazamos el edificio, pero lo emplazamos en su entorno real, no en un entorno abstracto de estar con el norte hacia algún lado, sino que con los edificios perimetrales y con la sombra de los edificios perimetrales que se proyectan en el edificio en distintas épocas del año. Entonces, con este modelo que construimos, ¿no es cierto?, pudimos hacer una gráfica, ¿no es cierto?, con los distintos ángulos del sol, etcétera, etcétera, porque este es su contexto real. El contexto de poner el edificio contra los puntos cardinales es un absurdo, porque hay veces que el poniente te lo tapa el edificio al frente, y entonces no es necesario protegerse del poniente porque tenía un edificio, ¿te fijas? Entonces, en este contexto, ¿no es cierto?, hicimos que aquí se puede ver, ¿no es cierto?, ya cómo se pasea la sombra de los edificios sobre la fachada de los edificios vecinos, que pasa acá y pasa en general en todos los edificios. Pudimos generar un mapa, ¿no es cierto?, o un gráfico de acumulación de la radiación solar. O sea, ¿qué es lo que hicimos acá? Nos dimos cuenta que habían partes muy expuestas a la radiación solar y partes menos expuestas. Y eso tenía que ver, básicamente, con las sombras que le iban a arrojar los edificios que estaban concretamente en el vecindario. Son todos edificios nuevos. Si hubieran sido edificios antiguos, a lo mejor hubiéramos tomado un criterio distinto, pero estamos seguros que los edificios que están recién construidos ahí, por lo menos tienen una vida útil bastante larga, y pensamos que eso era lo que debíamos hacer. Entonces, en cada fachada, ¿no es cierto?, pudimos detectar que hay un primer principio en que la parte superior del edificio recibe más radiación que las partes inferiores, lo que es bastante obvio, ¿no es cierto?, porque la sombra normalmente se arrastra por abajo, están los árboles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aparece un primer principio que es poner mayor cantidad de paneles opacos en la parte superior del edificio y más transparentes abajo. Estamos siempre buscando eficiencia. Después, ¿no es cierto?, cada una de las fachadas, aquí están ponderadas las gráficas, digamos, pero generaba una acumulación de radiación solar diferente, ¿te fijas? Entonces también nos dimos cuenta de que teníamos que diferenciar las fachadas, no era una misma lógica. La fachada sur requería menos paneles opacos, la fachada norte requería más paneles opacos. Después hay una cosa que es bien simple, pero que es bien relevante, que hay ciertos ángulos, ¿no es cierto?, y ciertos meses del año donde la incidencia del sol es muy fuerte y otros que es mucho menor. Si uno toma esos ángulos y empieza a quebrar los cristales, ¿no es cierto?, uno podría decir con toda propiedad lo siguiente. En este caso, en el caso A, que este pliegue, ¿no es cierto?, es muy similar al que está acá, pero por el ángulo en que está el cristal largo, está justamente recibiendo una cuota de radiación solar mayor que si hago el mismo ejercicio para el otro lado, en el cual yo pongo el cristal largo paralelo a ese ángulo y el cristal o el panel opaco es el que vuelve a recuperar el ángulo del otro lado. Entonces, esta combinación de ángulos que va así no es un azar. Se priorizaron, ¿no es cierto?, ciertos ángulos de manera de que el elemento opaco queda en un ángulo que absorbe una gran superficie de radiación. En cambio, hay un vidrio muy largo que queda con mucha menos carga de radiación solar. ¿Te fijas? Y si además incorporamos una otra variable que tiene que ver con que estamos trabajando con elementos opacos y con elementos transparentes, los elementos opacos son aislantes, ¿no es cierto?, no generan radiación solar hacia el interior ni térmica, ¿no es cierto? Entonces, podemos optimizar muy fuertemente la ganancia térmica que nos está generando el edificio con su fachada. Hay que decir que el principal problema que tienen los edificios en Santiago y el mayor costo operacional que tienen los edificios en Santiago es enfriarse. En Europa y en Estados Unidos hay muchas ciudades como Chicago, como Nueva York, que enfriarlo o calentar los edificios es más o menos similar porque hay inviernos mucho más crudos. El problema que tenemos nosotros es que tenemos que enfriar los edificios porque en invierno no hace tanto frío. Entonces, al optimizar el hecho de que no haya una carga térmica ajena al edificio, nos baja sustancialmente los costos operacionales del edificio. Entonces,
quedamos con que los elementos opacos hay que posicionarlos en cierto ángulo. Entonces, ahí empezaron a aparecer cuáles son los elementos opacos de la fachada, ¿no es cierto?, que son los que vamos trabajando. Y finalmente, cosa que es muy obvia y que es muy usada, ¿no es cierto?, cuando uno genera un alero, ¿no es cierto?, cuando el vidrio está detrás del cristal, permite un cono de sombra que en las horas de mediodía, de verano, ¿no es cierto?, es extremadamente eficiente, ¿no es cierto?, porque se va generando una protección natural de la ganancia térmica y de la acumulación de la radiación solar sobre la fachada. Entonces, la verdad que el edificio, que uno ve como que fuera un edificio que está diseñado así como por un capricho arquitectónico, nosotros definimos estos 5 criterios, que son más opaco arriba y abajo, diferenciamos la fachada, optimizamos los ángulos, se definieron dónde están los paneles opacos y se incorporaron los aleros. Todo esto en el contexto que los edificios en este país no pueden ser demasiado caros y no podíamos generar un repertorio muy grande de elementos constructivos. Por lo tanto, nosotros definimos 3 elementos constructivos, que es el primer módulo, el segundo módulo y el tercer módulo. Esos módulos se usan para los 2 lados. Y toda la fachada del edificio está compuesta en base a estos 3 módulos. En la combinación de estos 3 módulos se genera todo el diseño de la fachada. Finalmente, lo que hicimos fue una cosa bien experimental, que fue a través de un programa que se llama Rhino, que me imagino que algunos de ustedes deben conocer. Nosotros incorporamos a esos 5 criterios, le dimos unos ciertos puntajes. Y en base a esos puntajes empezamos a hacer ejercicios de ponderar cómo se nos iba eficientando la fachada con las distintas configuraciones de paneles opacos, de ángulos de los cristales, etcétera, etcétera. Y finalmente, después de una etapa así como más o menos explorativa, llegamos a un cierto óptimo, que es el resultado que tiene el edificio finalmente, ¿no es cierto?, que son las fachadas existentes que tiene actualmente, que son bastante diferenciales. El edificio es interesante porque va cambiando de pinta bastante. El edificio es entero de cristal, pero llega a la calle, y el cristal y el peatón y todo no es demasiado amable la junta, por lo tanto nosotros generamos esta gran calle, ¿no es cierto?, con estos jardines, lo generamos a nivel calle y pusimos esta especie de ola que es un poquitito a lo mejor anecdótica, que es una gran jardinera, ¿no es cierto?, que interrumpe el tramo de cristal y que genera una escala más de peatón. La flora, todo el proyecto de paisajismo que tiene este edificio es nativa y por lo tanto requiere poca agua. Y segundo, todo el riego que tiene este edificio, tiene costo cero el riego, este edificio tiene 7.000 metros cuadrados de terreno, entonces no estoy hablando de poco jardín. Se usa con la condensación de los equipos de climatización, son de los usos eficientes del agua. En este edificio los ascensores, por ejemplo, tienen un dínamo que recupera la energía con el movimiento, con la inercia de la cabina, hay una serie de aspectos que el edificio está equipado que va recuperando energía. Todo el proyecto de paisajismo no tiene consumo de agua, no hay un concepto de uso de agua. Bueno, y aquí están las fotos del edificio en sus distintas visiones, ¿no es cierto? Bueno, aquí el edificio estaba bastante nuevo, cuando se sacaron estas fotos, esto ya han ido creciendo los jardines. Es muy entretenido lo que va pasando en la fachada porque se van reflejando distintos ángulos. Los edificios de oficina siempre tratan de ser muy homogéneos en su fachada y uno siempre sabe que atrás alguien puso la cortina o acercó el escritorio. Entonces nosotros dijimos, bueno, esta homogeneidad no es necesaria, es mucho mejor de frentón hacer una combinación de elementos reflectivos que vayan generando distintas luces y distintas situaciones. ¿Te fijas? Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que todo este proceso que se hizo fue nuevamente para que el edificio de Deloitte tuviera una cierta identidad particular, ¿no es cierto? Fuera un edificio que Deloitte se sintiera cómodo y se generara identidad. Esto que pasa aquí también, nosotros no lo habíamos visualizado, pero es muy entretenido porque normalmente los edificios de oficina te generan un gran reflejo, sobre todo en el verano, que hay veces que es hasta peligroso porque te puede quedar arriba un auto y te puede hasta quemar un auto. Aquí con las diferencias de ángulos te va generando una dispersión de reflejo que en la tarde se ve súper bonita porque se va moviendo y va generando esta cosa que es como más atípica, digamos.
¿ah? Ahí está como empezando a crecer todo este jardín con su enredadera y con todo esto está pensado como bancas para que la gente se siente ahí a fumar, porque dentro del edificio no se puede fumar, digamos, y bueno, y así funcionan en la noche los elementos más característicos del edificio. Creo que tengo algunas fotos, y esto es para terminar, de la parte interior. También tuvimos que diseñar, esta es la calle interior, ¿no es cierto? Esto azul se retroilumina en la noche, ¿no es cierto? Porque el color corporativo de Deloitte, todos los muebles y todos los elementos se mantuvo la idea de hacer con cristales estos ángulos, ¿no es cierto? Y el edificio aprovecha hasta la última brina de luz natural, por lo tanto los coloridos interiores y las materialidades siempre están en sintonía con esa, de manera que los consumos que tiene el edificio sean mucho más bajos. Los modos de trabajo, aquí se premia la informalidad, ¿no es cierto? Hay una serie de aspectos del edificio que son bien innovadores en su manera de trabajar, etcétera, etcétera. Estos son distintas partes internas del edificio donde está la presidencia, etcétera, etcétera. Hay fotos repetidas, los halls. Y yo diría que eso es, porque la verdad que con eso doy por terminada la charla, digamos. Así que encantado de ver si hay algún comentario. Gracias, Cristian, por la presentación. ¿Preguntas? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Mi nombre es Felipe y quería hacer hartas preguntas y comentarios, ¿no? Primero, quería felicitarlo porque yo estaba en los 3 proyectos y soy de Puerto Montt. Ya. Y me parece bastante curioso cómo enfrentaron en el fondo el proyecto, porque estaba cuando el estadio, o sea, todavía no se construía el proyecto nuevo, y claramente lo que uno, o sea, la sensación que uno tenía cuando estaba en el estadio era eso, o sea, que se sentía como en la casa. Entonces, Sí. tenía ahí tu fondo que era la isla Tenglo, el mar y todo, y como que el proyecto en sí muestra esa identidad. Creo que los 3, o sea, como comentario, los 3 muestran lo que son en el fondo, como que no tienen... Claro. No expresan otra cosa. Así es. Y eso me gustó bastante. Qué bueno. Y tengo unas preguntas con el GAM. Dale. Que tengo dudas porque supone que el GAM funciona con una cubierta y volúmenes que están en la parte de abajo. Y tengo entendido que esos volúmenes tienen estructuras que son distintas, o sea, tienen cubiertas separadas. ¿Qué pasa primero con la cubierta y con los volúmenes? ¿Qué pasa entre ese aire que queda? ¿Cómo se juntan? Y otra pregunta más que tiene que ver con lo que son las salas escénicas, que son con el teatro y esas cosas. Que cuando tú empiezas a colocar las planchas que son para generar esta acústica, esas planchas, ¿cómo van de madera? ¿Cómo van puestas? Perfecto. ¿Por tensores? ¿Cómo van esas De acuerdo. planchas? Mira, lo primero, efectivamente, el GAM originalmente, el proyecto original, era esta estereométrica de acero cortén. De ahí nosotros sacamos la idea de usar el mismo material, ¿no es cierto? Que era una estereométrica, que era esta especie de mesa que tenía la cubierta encima. Y debajo de eso existían los edificios que se fueron construyendo posteriormente o en forma paralela a esta gran estereométrica. Los edificios en esa época no tocaban el techo, sino que quedaron como independientes. Cosa que no ocurre ahora. Nosotros cuando rediseñamos la primera etapa, nos dimos cuenta de que podíamos aprovechar cierta altura que había haciendo esta conexión, lo que es bastante complejo porque son estructuras que funcionan en forma autónoma, entonces había que dilatarlas, digamos. Te fijas, tú no puedes unir un pedazo del edificio con otro edificio porque se comportan de manera distinta cuando hay un temblor, digamos. Pero nosotros le quisimos dar un uso para recuperar altura. Ahora, en la segunda etapa, la altura de esa cubierta es solamente un referente, en la práctica ya no existe. El edificio es muchísimo más alto que esa cubierta. Sí queda en fachada, y en la fachada nosotros hicimos un gesto que se va transformando como en una quilla de cuchillo o de punte barco, en el sentido para quitarle la pesadez que tiene esa masa.
pero el edificio en el fondo es prácticamente su fachada por el lado de la Alameda, que se mantiene y desaparece, de hecho no llega hasta el final, y lo mismo pasa por el lado interior, digamos. Claro, pero yo en un detalle que tenía ahí, ¿Ya? vi que estaba en la cubierta del volumen y la cubierta del edificio, y aparte había unas diagonales. Esas diagonales son la estructura. Bueno, Ya. habría que ver, no sé Sí, concretamente qué plano era, digamos, pero Era un detalle que nunca claro. creo. Pero el edificio actual, la segunda etapa, es un edificio que estructuralmente es una unidad. En realidad son 3 edificios dilatados y todo, pero es una unidad estructural en completo. La primera etapa se hicieron construcciones sobre cosas que no se demolieron, ¿te fijas? Por lo tanto, hay un híbrido entre construcciones antiguas y construcciones nuevas, ¿te fijas? Entonces ahí eran como situaciones estructurales bien distintas. Ahora, respecto de los paneles, mira, la acústica es uno de los temas que yo creo que menos sabemos en Chile y que es más necesario y que además es muy entretenido y muy interesante. Una de las razones por la cual nosotros nos estresamos, nos cansamos, es por el estrés acústico. El oído y en realidad el oído y la cabeza, cuando hay un tipo de ruido, tiene que estar continuamente trabajando. Ese tipo de ruido es un ruido que tiene, o sonido que tiene una alta reverberancia, que significa que en el fondo, entre que uno recibe la primera onda sonora hasta que uno recibe la última, ¿no es cierto?, pasa más de 1,5 segundos. El cerebro solo separa el eco no es mecánico, el eco es mental. O sea, el cerebro decide, mira, yo llego hasta aquí y de aquí para acá separo. Entonces, cuando uno oye eco, uno está recibiendo continuamente el sonido, pero tu cerebro lo está separando en eco o en sonido reverberante. Entonces, por ejemplo, en este auditorio, que hayan elementos absorbentes, que los hay, es clave, porque en el fondo hace de que cuando yo hable, ustedes escuchen de una manera en que no están haciendo doble esfuerzo, que uno obviamente no se da cuenta, pero en una sala de clase de una escuela, de un colegio normal, yo no sé cómo no había una política de llenarlas de elementos absorbentes, porque los niños gritan, los profesores gritan, y se produce una reverberancia tal que tú entras a esa sala y a los 10 minutos estás agotado, y tú no sabes por qué. Y eso tiene que ver por un problema acústico. Entonces, yo los invito a que los temas acústicos los estudien porque son simples y son sumamente importantes cuando tienen que haber elementos absorbentes y cuando tienen que haber elementos reflectantes desde el punto de vista acústico. Ahora, en una sala de concierto, obviamente, lo que se pide es que haya una reverberancia alta. Cuando hay reverberancia alta, la inteligibilidad de la palabra se echa a perder, que es lo que pasa dentro de una catedral, por ejemplo. Uno nunca le entiende la predica al cura porque uno oye una especie de ecos. Es porque dentro de la iglesia hay mucha reverberancia, que está muy bien pensada cuando suena un órgano, por ejemplo. ¿No es cierto? Una catedral gótica con un órgano suena maravilloso porque el órgano es un instrumento que está diseñado y pensado para que rebote infinitamente en todas las paredes duras de la catedral. Pero dentro de una sala uno tiene que tener un objetivo claro. Aquí queremos que se entienda la palabra, que podría ser una sala de clase, o queremos que se oiga la música rica, digamos, y eso tiene que ser con mayor reverberancia. Entonces, muchas veces se confunden aislación acústica, acústica asistida, acústica mecánica, bueno, hay una serie de conceptos que no son demasiado complicados y que en la experiencia de estar en un lugar son relevantes. Hay veces que uno entra a un lugar y sale agotado, las clínicas o lugares así, en que si uno empieza a explorar un poco, bueno, son espacios muy reverberantes. Hay restaurantes que uno entra a un restaurante y es desagradable conversar, en cambio hay otros lugares que tú te sientes muy cómodo conversando, porque uno no está muy en la conciencia de eso. Para lograr reverberancia tú tienes que tener masa, más que una superficie. Y la madera no es una simple plancha de madera, sino que es una plancha que está adherida con otras planchas, pero de una manera en que sea monolítica, de manera de que no vibren en forma independiente, sino que vibren de manera continua, digamos. ¿Ah? Gracias. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, yo también quiero sumarme a las felicitaciones. Yo lo encuentro muy, muy bueno. No puedo no dejar de nombrar
al libro que hizo tu padre, Sí, ¿cierto? sí. Modernidad apropiada. Así es. Incluso el edificio Montolín, que sale Sí, al pues, final. por supuesto. Gran libro, un Sí. tremendo, se lo recomiendo a todos los estudiantes. Y evidentemente aquí tú te das cuenta que la arquitectura y la envolvente y todo lo que es la precisión y el rigor de la arquitectura está presente. Y efectivamente hay muchos edificios que tú te das cuenta que entran en un juego plástico, formal, estético, y a veces estos buenos proyectos se confunden, no aparecen, la gente no los puede leer. Así es. Incluso hasta pasa por, oye, qué simpática la fachada, o una crítica torpe sin conocimiento. Entonces, Claro. lo primero que me parece importante poner en valor es saber reconocer esto en los proyectos. ¿Ah? Y ahí te das cuenta que se está entrando en una modernidad apropiada, en una cosa de precisión. Absolutamente. Con respecto al tema del GAM, también es un edificio que evidentemente yo creo que cuando esté funcionando, la identidad que ya tomó, ya la empuja, ¿cierto?, hacia el barrio, y yo creo que va a ser un tremendo aporte el poder ver el edificio ya terminado y ya se lo están tomando, me imagino, ¿cierto? Hay una toma de las culturas, de las subculturas también, Sí, claro. de la calle y todo. Así que nada, yo la verdad es que más que un comentario te felicito por el rigor a la oficina, con quienes trabajas y todo. Es un tremendo equipo. Muchas gracias, pues. Encantado.